Muy bien, continuamos con el examen de salud para internado 2008 comentado. La siguiente pregunta del área de neurología: varón de 33 años presenta cefalea intensa de esfuerzo físico. Casi inmediatamente pierde el sensorio cayendo al suelo. Al examen, presión arterial 120/80, Glasgow 8, sin compromiso motor, rigidez de nuca y signo de Kernel positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces tenemos un caso clínico del área de neurología donde tenemos una triada. Miren, cefalea intensa, pierde el sensorio y Glasgow 8, o sea, trastorno de conciencia y signos de meningios, rigidez de nuca positivo y Kernel positivo. Entonces, cefalea intensa, trastorno de conciencia y signo de meningios. Y un dato adicional importante: sin compromiso motor. Entonces, ¿cuál es el probable diagnóstico? Cuando enfrenten este tipo de casos clínicos, generalmente les va a venir las triadas, lo más frecuente. Entonces, si bien es cierto, en la vida real, en la mayoría de estos diagnósticos no se presenta la triada, a veces 30%, máximo 50%, pero para casos clínicos, en función a los exámenes, sí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una triada de fiebre, cefalea y signos meningios positivos, entonces estamos probablemente frente a una meningitis del tipo bacteriano. Pero si en el caso clínico nos dicen fiebre, cefalea, trastorno de conciencia, entonces probablemente estamos frente a una encefalitis. Pero si en el caso clínico nos dicen fiebre, cefalea y focalización, entonces estaríamos frente a un probable acceso cerebral. O si en el caso clínico dice fiebre, cefalea y baja de peso, probablemente una TBC cerebral. Si se dan cuenta, entonces en estas cuatro patologías lo común es fiebre y cefalea. Entonces hay un dato adicional que haría la diferencia. Entonces, y esta triada, que es la del caso clínico: cefalea intensa, trastorno de conciencia y meningismo, entonces estaríamos hablando de una probable hemorragia subaranoidea, sobre todo si esta cefalea intensa es brusca. Más ayuda al diagnóstico de hemorragia subaranoidea. Entonces, no olviden. Entonces, con respecto a la hemorragia subaranoidea, como datos adicionales, en algún momento han preguntado la primera causa. Entonces, la primera causa sigue siendo los traumatismos. Pero, si a mí me preguntan específicamente cuál es la primera causa de hemorragia subaranoidea espontánea, ahí sí son los aneurismas. La clínica ya vimos, la triada clásica: cefalea súbita intensa, alteración de la conciencia y meningismo. También puede haber convulsiones, sí. Signos focales en menor proporción y muerte súbita. Adicional que ha sido pregunta con respecto a este tema es las complicaciones. Entonces, las complicaciones tienen han venido siempre preguntadas. Con respecto al vasoespasmo, que se da entre el cuarto y quinto día, la mayoría de bibliografías refiere a partir del quinto día se da el vasoespasmo. No olvidar el fármaco de elección nimodipino por 21 días. Y sobre el resangrado. El resangrado tiene dos fases. Uno dentro de las primeras 48 horas, que ha sido preguntado, y después a partir de la primera semana, o sea, el séptimo día más o menos. Entonces, esas son las complicaciones que no tienen que olvidar: hemorragia subaranoidea. Entonces, aquí la respuesta sería hemorragia subaranoidea. Pregunta del área de pediatría, neumología. Me piden la etiología más frecuente de la laringotraqueitis, es del CRUB. Entonces, es una pregunta que todo postulante, de hecho, sabe que el CRUB es viral. Entonces, ya de ahí yo tendría que descartar dos alternativas, como el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria, y el Haemophilus influenzae, tipo de bacteria. Entonces, estaríamos, la respuesta es o virus sincitial respiratorio o para influenza tipo 1 o tipo 2. Esta diapositiva, no la olviden, porque lo que está marcado han sido en algún momento preguntado. Entonces, la causa más frecuente del resfriado común, ¿quién no ha tenido en la vida un resfriado común?, son los rinovirus, hasta un 40%. Entonces, no lo olviden, el rinovirus es la primera causa del resfriado común. Otro que ha sido preguntado en algún momento es cuál es la primera causa de la bronquiolitis, ¿no? Sabemos el primer episodio de sibilancia, bronquiolitis, es el virus sincitial respiratorio. Pero me preguntan por el CRUB viral. Entonces, el CRUB viral es
los virus para influenza son la primera causa de laringotraqueitis o croup. Esta diapositiva, como dato adicional, entonces, en el caso clínico de laringotraqueitis, lo más característico es el estridor inspiratorio, no lo olvide. Entonces, aquí vemos, tanto el tipo 1 y el tipo 3, el virus para influenza, aproximadamente producen el 75%, no son los únicos, porque influenza también puede producir, de laringotraqueitis aguda o croup viral. Entonces, entre los dos, ¿cuál es el más frecuente? El tipo 1. Para influenza tipo 1 es el virus que más produce, entonces croup viral, ya sabrán cuál es la alternativa. Otra cosa que han preguntado con respecto al croup viral es el fármaco que ayuda, el que más ayuda a revertir el cuadro, o el fármaco de elección, por decirlo así, es el corticoide de tipo dexametasona endovenoso. Entonces, corticoide de elección, dexametasona endovenoso. La adrenalina también se puede usar en algún momento, sobre todo la de tipo racémica, como dato adicional. Aquí la respuesta sería, entonces, para influenza tipo. Pregunta del área de endocrinología: para el tratamiento médico de la hiperprolactinemia, ¿se deben emplear? Vamos a ver. Entonces, con respecto a la prolactina, esta diapositiva ya más o menos nos va a orientar la respuesta. Entonces, la prolactina es producida por la hipófisis anterior, la parte anterior de la hipófisis. Entonces, pero a través de un feedback positivo de una hormona, de la hormona liberadora de tirotropina, del hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotropina que actúa en la hipófisis anterior produciendo prolactina. La prolactina ya actúa en las glándulas mamarias. Entonces, pero miren, ¿quién inhibe la producción de prolactina? ¿Quién inhibe esa hiperprolactinemia que en algún momento? Entonces, la dopamina, a través de un feedback negativo, inhibe. Entonces, la dopamina o agonistas dopaminérgicos, entonces, inhibirían o disminuirían o serían el tratamiento para una hiperprolactinemia. Aquí esta diapositiva nos ayuda a ver quiénes estimulan la producción de prolactina. Miren, varias situaciones estimulan la producción de prolactina. Uno de ellos interesante, que es la metoclopramida, que es un antagonista de los receptores dopaminérgicos. Entonces, los antagonistas del receptor dopaminérgico van a estimular la producción de prolactina. Estos son los estimulantes de producción de prolactina. Por el otro lado, los inhibidores, lo que la pregunta. Entonces, van a inhibir todos aquellos fármacos agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, carbegolida, pergolida, levodopa. Estos son agonistas dopaminérgicos, es decir, van a actuar en los receptores dopaminérgicos. Muy bien. Entonces, para que no lo olviden, en un momento ha sido la parte clínica de los casos clínicos esto. Entonces, estos fármacos se utilizan en la supresión de la lactancia. Por ejemplo, gestante con VIH, se prohíbe la lactancia en general, se prohíbe la lactancia materna, ¿no? En general digo porque a veces en zonas de extrema pobreza se ve riesgo-beneficio y a veces se puede hacer uso de la lactancia materna, pero en general cuando yo quiero alguna situación de supresión de la lactancia, entonces sabemos que la lactancia le estimula la prolactina, entonces quiero fármacos agonistas de la dopamina para inhibir esa producción. Tenemos la bromocriptina y la cabergolina. Si le viniera a los dos, ¿cuál marcarían de elección? Y los estudios abogan más a la cabergolina. Sería en algún momento esa la que tendrían que marcar. Entonces aquí agonistas dopaminérgicos sería la pregunta del área de neumología. ¿Cuáles de las siguientes características se corresponden con el derrame pleural por tuberculosis? Vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo ya una sospecha, es decir, clínico, radiológica de derrame pleural, el primer paso es que tengo que hacer una toracocentesis para ver si estoy frente a un derrame de tipo exudado o transudado. Vamos a ver cómo llego a ello. Y otra cosa que tendría que saber es que el derrame pleural de la tuberculosis, que es un exudado o transudado, para dar. Muy bien, entonces no olviden los valores normales siempre del líquido pleural. Entonces vamos a ver, miren, el volumen es de aproximadamente 5 a 15 mililitros, células de 1000 a 5000 aproximadamente, donde el mayor porcentaje deben ser células mesoteliales y linfocitos hasta un 30%. Entonces, si ya está elevado el porcentaje de linfocitos, ojo, me va a producir una patología. Justamente lo puede producir la TB, los virus.
El porcentaje de granulocito está 10%, si está elevado, eso ya más sería una infección bacteriana de preferencia. Las proteínas hasta 1 a 2 gramos, cuando es más de 3 gramos ya eso va para enfermedades infecciosas, la T está ahí. La glucosa es aproximadamente el 60% del plasma, entonces en situaciones de consumo por bacterias, la T está ahí. Cuando disminuye la glucosa también es un criterio del derrame pleural tuberculoso. La LDH, la lactato deshidrogenasa, aproximadamente debe ser el 50% de plasma. Si aumenta, va a ver en qué situaciones aumenta. Entonces, lo que está aquí marcado de rojo son dos criterios que utilizan para ver si es trasudado o exudado, los famosos criterios de Light, las proteínas y la LDH, básicamente. Entonces, a través de ellos, de esos criterios de Light, se clasifican el líquido pleural en si estoy frente a un trasudado o frente a un exudado. Aquí y ha sido pregunta en algún momento para recargarles algo. La primera causa, si en un momento les volvieran a preguntar de derrame pleural en general, así, si no le dicen trasudado o exudado, es la insuficiencia cardíaca. Entonces la primera causa, no lo olviden, es la insuficiencia cardíaca, que es una causa de trasudado junto a la cirrosis, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, hipotiroidismo. Pero si a ustedes le preguntarían cuál es la primera causa de derrame pleural exudado, tipo exudado, entonces es el derrame paraneumónico. Entonces no lo olviden. Y vamos a ver que el derrame pleural por tuberculosis es un exudado. Entonces vamos a ver qué características tiene un derrame. Entonces aquí están los criterios Light. Basta uno para decir que es un exudado. Si no es ni uno es positivo, entonces sería un trasudado. Uno de ellos es el cociente de la división de las proteínas en líquido pleural sobre las proteínas en suero, mayor de 0,5. El otro es LDH pleural sobre LDH sérica, mayor de 0,6, o niveles de LDH en líquido pleural mayor de 2/3 del límite del valor normal superior. Entonces, como decía, las proteínas y el LDH toman en cuenta los criterios de Light. Pero aparte se puede hacer el estudio del líquido pleural, se puede complementar con la glucosa, con la amilasa, con el colesterol, con los triglicéridos, con nada. Entonces, ¿qué hallazgos ayudan a que el líquido pleural corresponda a un exudado? Miren, colesterol mayor de 50 miligramos por decilitro va para exudado, pH menor de 7.2, el derrame pleural por TB es un exudado, entonces sería un criterio pH menor de 7.2, y la glucosa también es un criterio de exudado menor de 60 miligramos por decilitro. El derrame pleural TB es un exudado. Entonces aquí otros criterios que van para derrame pleural por TBC. Predominio, lo que le decía, linfocitario, entonces en TB o enfermedad maligna o también a veces viral. Entonces en TB, aumento de linfocitos, TB. El ADA, si es mayor de 45, entonces sugiere tuberculosis. No olvidemos, esto ha venido en examen también, cuando los triglicéridos están incrementados, va para 1 kilotoras. Y lo otro, la amilasa, que esa sería la respuesta. La amilasa no sugiere TB. Lo que sugiere, si yo encuentro amilasa elevada en líquido pleural, me sugiere pancreatitis o ruptura esofágica o una neoplasia, pero no me sugiere. Aquí para recordar, entonces TB es un exudado, tipo exudado, aumento de linfocitos, de ADA, aumento del factor de interferón gamma, glucosa menor de 60, ausencia de células mesoteliales, pH menor de 7.2. No tiene, ojo, amilasa. Esto es más de pancreatitis, de ruptura. Pregunta del área de cirugía general. Transeúnte de 35 años sufre un traumatismo abdominal cerrado por accidente de tránsito. Presenta dolor que se incrementa progresivamente, palidez moderada. Al examen diaforético, pulso 100 por minuto, presión arterial 100/60, rebote positivo y desaparición de la matidez hepática. ¿Cuál es el examen o procedimiento inicial más adecuado para valorar? Entonces me da un paciente con traumatismo abdominal cerrado que presenta indicios de una irritación peritoneal. ¿Cuáles son esos? El rebote positivo y el dolor que incrementa progresivamente. Y también me presenta clínica de un sangrado, probablemente un sangrado abdominal retroperitoneal. ¿Por qué lo digo esto? Por la palidez marcada,
la diafuresis y el pulso que está aumentando. La presión todavía está conservada, 100 sobre 60, es decir, todavía no podemos hablar que está hemodinámicamente inestable, pero tenemos dos criterios. ¿Cuáles son las indicaciones de una laparatomía? Tiene varias, pero aquí, para nuestro caso clínico, cumple dos de ellas. En un traumatismo abdominal cerrado que haya evidencia de sangrado intraperitoneal, vimos, está la anemia, está la diaforesis, el pulso acelerado, entonces sugiere, y también se pide pérdida de nitidez hepática, eso me sugiere entonces un sangrado. Y el otro es la irritación peritoneal, tenemos el dolor que se va incrementando y un rebote positivo. Entonces tenemos dos indicaciones para que en este paciente lo principal, lo ideal o lo inicial sería una laparatomía obvia. Entonces aquí vemos, entonces el paciente está estable, con clínica que sugiere peritonitis, laparatomía sería lo ideal en este también que nos ayuda. Esta diapositiva es para, ha sido pregunta examen en el 2008, decía, en un trauma cerrado, ¿cuál es la primera causa? La respuesta es vaso. Y en el 2015 preguntaron, ¿cuál es la primera causa en general de traumatismo penetrante o abierto? No especifican si era por arma blanca o por arma de fuego. Vamos a ver. Si es por arma de blanca, entonces actualmente es el hígado la primera causa, no lo olviden. Si es penetrante por arma de fuego, intestino delgado. Pero preguntaron en general, la primera causa de traumatismo penetrante. Entonces, entre las dos, ¿cuál es? Ahorita la literatura avala los porcentajes de que ustedes tendrían que marcar que es por intestino delgado. Entonces, la respuesta en ese salud 2015 era intestino delgado. Y en el 2008, no olviden, vino trauma cerrado, que es vaso. La primera. Entonces, aquí la respuesta al caso clínico es la laparatomía explorar. Pregunta del área de pediatría. Tenemos un adolescente de 16 años, acude a consulta por referir talla baja con respecto a sus compañeros de escuela. Clínicamente tiene pubertad y edad ósea retrasadas con respecto a la edad cronológica. Curva de crecimiento por debajo del percentil 3. ¿Qué me diagnostica talla baja? El diagnóstico clínico más probable es de talla baja. Muy bien, y nos dan las alternativas. Entonces, aquí falta un dato, pero vamos a tomarlo por defecto, que la velocidad de crecimiento de este adolescente es normal. Es muy importante ese dato que nos den, porque si la velocidad de crecimiento no es normal, está disminuida, entonces nos da a un grupo de patologías. Pero aquí, si no nos lo colocan, entonces vamos a asumir que la velocidad de crecimiento de este adolescente es normal. A ver, frente a qué estamos. Nos dicen que la curva de crecimiento es menor del percentil 3, que nos define talla baja. Entonces, ¿frente a qué estoy? ¿Frente a un retardo constitucional o una talla baja familiar? Es las posibles respuestas al caso clínico. Entonces, nos dice el caso clínico que la edad pubertad está retrasada y aparte que la edad ósea es menor que la edad cronológica. Entonces, y que la talla baja está menos del percentil 3, entonces estoy frente a un retardo constitucional. Este algoritmo les decía. Entonces, la curva de crecimiento menor del 3 percentil, entonces estoy frente a la talla baja. De ahí lo más importante de la velocidad de crecimiento, que no nos viene el caso clínico, les decía. Si es normal, entonces puede ser una talla corta familiar o un retardo en crecimiento constitucional. Pero si es disminuida, ya puede ser por un problema patológico, un problema normal, como un problema de hipotiroidismo, un problema de alteración de crecimiento, etcétera, de hormonas de crecimiento. Entonces, eso es muy importante, ese dato. Pero acá asumimos que la velocidad de crecimiento en este caso del paciente es normal y la edad ósea es menor que la edad cronológica, entonces estamos frente a un retardo de crecimiento constitucional respuesta. Muy bien, pregunta el área de psiquiatría. Adolescente de 13 años que presenta episodios de atracones, vómitos autoinducidos e intento de suicidio. ¿Qué evento no se podría desarrollar? Entonces tenemos adicción al consumo de alcohol, esofagitis, síndrome de Mayory-Weiss, faringitis crónica, hiperpotasemia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Allá salió la. Entonces, estamos frente a un paciente adolescente de 13 años que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, una bulimia nerviosa donde hay un mal control, una capacidad, mal control de sus hábitos. Entonces, esta paciente tiene, por ese mal control, le va a darse los famosos atracones alimentarios. Entonces, es decir, comer bastante en poco tiempo.
Entonces, una de las características también es que tiene un descontrol en su vida. Entonces, como estos pacientes, una de las características es que hay un miedo patológico a engordar, entonces se sienten culpables por este producto, estos atracones alimenticios, entonces tienen conductas de compensación y que pueden ser no purgativas, por ejemplo, hacen periodos de ayuno, ejercicio excesivo, o purgativas, como son los vómitos autoinducidos en el caso clínico, o laxantes o diuréticos. Entonces tenemos un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, con un tipo de conducta compensatoria de vómitos autoinducidos. Estos pacientes, como les dije, los atracones bulímicos guardan una estrecha relación con la capacidad y los rasgos impulsivos de la personalidad. Por eso no es raro encontrar en estos pacientes una mayor frecuencia de abuso de drogas. En el caso clínico dice paciente con abuso de alcohol. Entonces, eso sí podríamos encontrar. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que el exceso, los vómitos, me va a hacer pérdida de contenido de hidrógenos y ácido clorhídrico. Eso me va a llevar a una alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica compensatoriamente, entonces, va a hacer que el potasio ingrese a la célula y salga el ion hidrogenión. Entonces me va a producir una hipocalemia. Entonces los trastornos de alcalosis metabólica me producen una hipocalemia. Entonces aquí, si ustedes no tenían una idea de qué es el síndrome de Mayer-Weiss, son desgarros no perforantes en la mucosa y submucosa de la unión gastroesofágica principalmente. Entonces, por un esfuerzo súbito, por ejemplo, vómitos. Nuestra paciente tenemos que es una paciente que tiene vómitos autoinducidos. Entonces, en este caso clínico, en esta paciente, ¿puede haber adicción al consumo de oxígeno? Sí. ¿Esofagitis? Sí. Los vómitos me van a producir una irritación, una lesión en el esófago, me puede producir esofagitis. ¿El síndrome de Mayer-Weiss? Sí. ¿Puede haber un momento de un desgarro de la unión gastroesofágica? Sí, por los vómitos autoinducidos. La acidez también, que puede ir a la parte de la orofaringe, me puede producir una faringitis crónica también. Pero lo que no me puede producir es hiperpotasemia. Al contrario, vimos que los vómitos, desde el punto de vista fisiopatológico, me produce una pérdida de hidrogeniones compensatoriamente, entonces tiene que salir de las células más hidrogeniones y el potasio ingresa a la célula, me va a producir una hipopotasemia, no una hiperpotasemia. Muy bien, el área de hematología, la siguiente pregunta: paciente mujer de 38 años con diagnóstico de LES, lupus eritematoso sistémico, que acude por presentar disnea intensa. Al examen tenemos una hemoglobina 5.5, una anemia, volumen corpuscular medio 85, plaquetas 140.000. ¿Qué estudio recomendaría para continuar con el estudio diagnóstico? Entonces aquí hay unos datos que estamos frente a una paciente con una colagenopatía, un LES, presenta disnea intensa y nos da una anemia. ¿Pero qué tipo de anemia es? Este dato 85, volumen corpuscular, es muy importante. De 80 a 100 es normal, entonces estamos frente a una anemia normocítica y eso ya nos reduce el espectro de alternativas. ¿Por qué? Porque la ferritina sérica y la saturación de transferina se pediría para una anemia microcítica. Estamos frente a una anemia normocítica. La sideremia también es la intoxicación por plomo, eso nos da una anemia microcítica, entonces tampoco tendría. La duda sería entre una biopsia de médula ósea y una prueba de UMS. Entonces, las dos anemias frecuentemente normocíticas son las de infecciones crónicas, como ya vamos a ver, la enfermedad renal crónica, el prototipo, las aplasias, pero no puede ser una aplasia. ¿Por qué? Porque las plaquetas tenemos en un rango casi normal. Entonces, para yo pensar en una aplasia medular, las tres líneas tienen que estar disminuidas. Entonces, si yo hubiera pensado, acá me hubieran dado plaquetas disminuidas, me hubieran dado que este paciente tiene infecciones, es decir, una leucopenia, qué sé yo, malanemia, yo hubiera pensado en una aplasia y ahí el examen hubiera sido una biopsia de médula ósea. Entonces, no es así el caso. Entonces, probablemente esté frente a una anemia hemolítica. Y yo, frente a una anemia hemolítica, tengo que ver si es inmune o no inmune. Y para eso, la respuesta. Vamos a ver lo que les decía. Entonces, estoy frente a una anemia de tipo normocítica, volumen corpuscular medio de entre 80 a 100, 85 el caso clínico. Los trastornos crónicos, lo más frecuentes, la aplasia, en nuestro caso no puede ser aplasia, y la mayoría de anemias hemolíticas.
Microcítica, lo que le decía, están las ferropénicas y las sideroblásticas, intoxicación por plomo. Y las macrocíticas, lo más característico son las megaloblásticas, no olvidar. Entonces estamos acá, una anemia normocítica. Entonces, vemos lo que les decía, entonces estamos frente a una anemia hemolítica, probablemente tengo que ver si es primero inmune o no inmune, y para eso quiero una prueba de Kunz. Entonces, si la prueba de Kunz es positiva, estoy frente a una anemia de tipo inmune, y lo más frecuente es la de tipo por inmunoglobulinas G, que es la de tipo autoanticuerpos calientes, que es la más frecuente, hasta un 80%. Entonces probablemente me estén dando este caso clínico de este tipo de patología en este paciente. Y vamos a ver, entonces el cuadro clínico de una anemia hemolítica inmune es la clínica de la anemia per se, disnea, la paciente lo tiene, disnea intensa. En la parte hemolítica nos puede dar fiebre, tos, ictericia, calambres, y en la parte inmune, fatiga, depresión, anorexia. En la paralítica, en una anemia hemolítica inmune, no olvidemos la anemia, la hemoglobina, reticulocitosis, reticulocitos elevados, que nos indica severidad. La hemólisis, no lo olviden, estos datos son muy importantes: bilirrubina indirecta aumentada, LDH aumentada, lactoglina disminuida. Son los tres que vienen siempre en los casos clínicos. Y la parte de inmunidad, el Kunz es positivo. Obvio, un Kunz positivo nos dice la cantidad de anticuerpos, más no la severidad. La severidad nos dice la anemia. Muy bien, entonces la anemia hemolítica, les dije, una anemia hemolítica inmune, lo más frecuente es por cuerpos, anticuerpos calientes, hasta un 80%. Más frecuente en mujeres, el caso clínico entonces. Y dentro de los etiología está asociada a infecciones, a colagenopatías, tumores, y dentro de las colagenopatías, LES. Entonces nos dan el caso típico, mujer, la más frecuente, por lupus. Entonces, y como datos adicionales, es el tratamiento o fármaco de elección son los corticoides. Aquí esta diapositiva, como dato adicional, nos venía saturación de transferrina y ferritina sérica. Supongamos, chicos, que hubiéramos estado frente a una anemia ferropénica, ¿cuál marcarían? Ojo, tendrían que marcar ferritina sérica. ¿Por qué? Porque estos tres marcadores son pruebas confirmatorias de una anemia ferropénica. La saturación de transferina solamente es una prueba de despistaje, pero ojo, entre la ferritina sérica, que es una prueba confirmatoria, el receptor de transferina sérico, y la hemosiderina, el patrón de oro, el gol estándar es la hemosiderina, no tradicional, que en algún momento han sido preguntadas. Entonces aquí la respuesta sería pregunta del área de ginecología: embarazo posttérmino de 42 semanas, ¿cuál es la conducta a seguir? Esta es otra de las preguntas discutibles, donde las guías nos orienta a una conducta, la literatura un poquito antigua nos orienta a otra, y en la práctica se hace otra cosa. Vamos a ver cuál sería la respuesta más completa a esta pregunta. Yo estoy frente a un embarazo prolongado, tengo que ver si estoy frente a un embarazo fisiológicamente prolongado o un embarazo patológicamente prolongado. Entonces, si estoy frente a un embarazo fisiológicamente prolongado, tiene que tener estas características. O si estoy frente a un embarazo patológicamente prolongado, puede ser un sufrimiento fetal agudo, un RCU, un oligoamnios, un envejecimiento de placenta. Pero esto generalmente me lo da pruebas. ¿Qué exámenes? Entonces, cuando un embarazo prolongado, lo primero que tengo que hacer es una evaluación del bienestar fetal, que puede ser, es decir, a partir de las 41 semanas se comienza a hacer pruebas como el test no estresante, un perfil biofísico fetal completo, o el perfil biofísico fetal como se dice, modificado, que abarca el test no estresante y el índice líquido amniótico. Entonces yo le hago pruebas para ver si el bebé es viable o no es viable, si estoy frente a un embarazo fisiológicamente prolongado o estoy frente a un embarazo patológicamente prolongado. Porque si estoy frente a un embarazo fisiológicamente prolongado, entonces lo siguiente es inducción de trabajo de parto. Pero si estoy frente a un embarazo patológicamente prolongado, es la cesárea. Entonces, por sufrimiento, ya sea sufrimiento fetal agudo, RCU, oligoamnios, que me los dan las pruebas de bienestar fetal. Entonces, aquí no nos dicen específicamente si estoy frente a un embarazo patológicamente prolongado. Entonces, la mejor respuesta sería hacerle algunos de estos exámenes de monitoreo fetal. La respuesta es
un test estresante y luego hay una inducción de trabajo. Esta más completa, ahí el test estresante e inducción de parto. Muy bien. Pregunta del área de endocrinología: mujer de 20 años de edad, acude por presentar edema en miembros inferiores, intolerancia al frío, dificultad en el aprendizaje y sequedad de piel. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Nos dan unas alternativas que la podemos descartar, así si ustedes con conocimientos básicos. La diabetes, para un caso clínico que nos aboca a diabetes, tienen que dar las famosas 3P, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Entonces no hay nada de eso caso clínico. Un retraso mental, pero tiene que haber asociado a una patología, como por ejemplo un paciente con características de síndrome de Down, que no me los dan, un paciente con parálisis cerebral infantil, no me los dan. Entonces también no hay característica del síndrome de Down. Entonces, síndrome nefrótico, si bien es cierto hay edema, pero ojo, el síndrome nefrótico se caracteriza por edemas primero en fascia, en cara, y de ahí ya va descendentemente el edema. Eso no, me dice edema de miembros inferiores. Y tampoco el síndrome nefrótico no abarcaría los otros síntomas como intolerancia al frío, la dificultad del aprendizaje, la sequedad de piel. Entonces estamos frente a una mujer con un probable, tiene la clínica de un hipotiroidismo. Ahí en el caso clínico nos dice una paciente con dificultad para aprendizaje, es decir, bradixiquia, pérdida de memoria, intolerancia al frío, nos dicen piel áspera, seca, y nos dan que edema de miembros inferiores. Estos pacientes cursan con cardiomegalia, que pueden hacer un ICC, edema de miembros inferiores, o también cursan con mixedema, infiltración de tejidos, que da la apariencia de edema y por lo tanto un aumento de peso. Entonces hay otras más: alopecia, macroglossia, estreñimiento, debilidad, espasticidad. Entonces otro síndrome de túnel carpiano, otras características de la clínica del hipotiroidismo. No olvidemos que hay dos tipos de hipotiroidismo, han sido preguntas: el hipotiroidismo subclínico y el clínico. El subclínico cursa con TSH elevada y T4 libre normal, el subclínico. En cambio, el hipotiroidismo ya clínico es TSH elevada y T4 libre por debajo del rango normal. Entonces aquí la respuesta sería hipo. Pregunta del área de pediatría, neumología: la radiografía torácica de un lactante de 9 meses de edad revela líquido pleural más neumatocele. Estos hallazgos son causados posiblemente y nos dan el posible agente que puede producir. El neumococo, lo característico es una consolidación, generalmente una consolidación lobar en un hemitórax. Entonces no cursa con neumatocele. El Haemophilus influenzae, lo característico es consolidación lobar, pero puede generalmente en ambos hemitórax, bilateral. Tampoco nos dicen el caso clínico, no nos dan eso. Klebsiella generalmente es una neumonía necrotizante, lo característico, no lo olviden, es el famoso Sputen jarabe de Grosella, y la radiografía característica es una neumonía muy exudativa que desplaza la cisura. No nos dan, también puede haber accesos pulmonares, pero lo más característico es esto, del desplazamiento de las cisuras, porque es una neumonía muy exudativa. Entonces aquí probablemente estemos frente a una neumonía por Staphylococcus aureus. No olviden que el caso clínico siempre, para que le sugiera Staphylococcus, siempre tiene que haber un antecedente de puerta de entrada, una infección ya sea de piel, una infección en foco neumónico, etc. Muy bien. Entonces, dentro de la radiografía, que tiene muchas complicaciones: accesos pulmonares, empiema, neumotórax y neumatocele. Eso nos da el caso clínico. Entonces, estamos frente a los aureus. Entonces, miren esta imagen para que nunca lo olviden: pleural, empiema, neumatocele, accesos, múltiples accesos pulmonares. Entonces, esto nos da una radiografía aureus, que sería esa la. Pregunta el área de obstetricia: gestante de 32 semanas con tinnitus y epigastralgia, que se le toma una presión de 150/90, ¿cuál es la medida que se debería tomar? Entonces estamos frente a una presión elevada de una gestante ya de 32 semanas, más de 20 semanas, entonces, y con síntomas, ¿no? Con epigastralgia. Entonces, aquí algo importante que recordarles: si bien es cierto, y la respuesta, bueno, sulfato de magnesio, observar, bajar la presión, referir.
Aquí la clave está en que ustedes tienen que recordar 2 a 3 cosas, porque ha sido pregunta de examen. La mayoría de postulantes dicen, eclampsia es preeclampsia más convulsiones, pero una vez en examen de residentado vino preeclampsia más coma o más síncope. Entonces, quítense eso de que le van a poner siempre en el caso clínico preeclampsia más convulsiones, eclampsia, y ahí tengo que darle sulfato de magnesio. No. Entonces, ya ha venido, como les vuelvo a repetir, en pregunta de residentado. Entonces, una paciente con presión alta, clínica de preeclampsia y coma, o en otro momento fue síncope. Entonces, aquí ya les agrego 2 más. Para que sea eclampsia también es preeclampsia más convulsión, preeclampsia más coma, preeclampsia más síncope, es decir, trastorno de conciencia. Muy bien. Pero actualmente las guías apuntan a síntomas de eclampsia, síntomas premonitorios de eclampsia, que yo tengo que actuar ya. Dentro de ellos, una cefalea intensa, alteraciones visuales, epigastralgia, náuseas, vómitos. Entonces, el caso clínico es una paciente que tiene epigastralgia y tinnitus, síntomas premonitorios de eclampsia. Y anda probable eclampsia o ya eclampsia, ¿qué tengo que hacer? Sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque en los estudios se ha demostrado el sulfato de magnesio que es mejor que la fenitoína y el diazepam. ¿Cuánto? Nos dice las guías, esto es lo actualizado, sulfato de magnesio 4 a 6 gramos, les doy al resto, eso es en dosis de carga, 4 a 6 gramos, no olviden, y dosis de mantenimiento a 1 a 2 gramos por hora por las primeras 24 horas. Entonces, frente a una paciente con síntomas premonitorios de eclampsia, ¿qué tiene que hacer este médico si se encuentra en su centro de salud, puesto de salud? Dale sulfato de magnesio 4 a 6 gramos, acá tenemos 4 gramos en la respuesta, y referir. Pregunta del área de ciencias básicas, del área de anatomía, ¿cuál de las siguientes estructuras anatómicas corresponde al músculo elevador del ano? Entonces, no olvidar que el músculo elevador forma parte del diafragma pélvico, que es uno de los 7 soportes anatómicos de la pelvis. Entonces me preguntan, ¿qué músculo? Entonces, el elevador del ano tiene 3 haces importantes: el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal. Entonces, en la respuesta está el iliococcigio. Pero ojo, aquí hay 2 datos muy importantes. Miren, el pubo rectal es el músculo comprometido en el recto cele. Entonces le van a preguntar. Y el pubococcigio es el músculo que interviene en los ejercicios de Kegel. Entonces, pubococcigio, ejercicio de Kegel; pubo rectal, el músculo recto cele. Y en el histerocele, ya ha sido pregunta en este mismo examen, ya lo vamos a ver que estaría comprometido, qué músculo estaría comprometido. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería, ¿cuál ha venido la respuesta? El iliococcigio. Pregunta del área de cirugía general, el tratamiento de elección para las hemorroides trombosadas. Esto siempre viene hemorroides, es el grado, le viene las características clínicas, o si está prolaxado o no, o el tratamiento. Entonces tienen que tener en cuenta cuando el grado 1, por ejemplo, ahí no hay prolaxo; el grado 2 hay prolaxo al defecar y se reduce espontáneamente; el grado 3 hay prolaxo al defecar y espontáneamente, y ya la reducción es manual; en el grado 4 ya el prolaxo no se puede reducir. Esto ha venido, chicos, en algún momento. Entonces, y la clínica también. Y dentro, para la pregunta es que el grado 4 ya las trombosis, aparte del prolaxo, dolor, la rectorragia, las hemorroides se trombosan. Hay una trombosis de esas hemorroides trombosadas. Y aquí la cirugía es la ablación quirúrgica o hemorroidectomía. Entonces, miren acá en el grado 2, ligaduras con bandas; en el grado 3 es discutible, algunos dicen cirugía o ligaduras. Entonces, pero lo que sí está es en el grado 1, tratamiento conservador, dieta sobre todo; grado 2, ligaduras; y grado 4, sobre todo en hemorroides trombosadas, si la respuesta sería ablación quirúrgica. Pregunta del área de salud y comunidad del área de epidemiología, la medida de validez de una prueba diagnóstica que evalúa la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad con un resultado positivo de la prueba evaluada se denomina. Entonces, aquí la clave es que ustedes tienen que tener en cuenta 2 conceptos bien importantes. Uno es, tienen que ver qué me tiene el paciente. Aquí, si le dan un resultado, ya sea positivo o negativo, o sea, el paciente tiene el resultado positivo o negativo y quieren ver si es
está enfermo o no, ese es valor predictivo. Si el resultado es positivo, valor predictivo positivo. Si el resultado que tiene el paciente es negativo y le piden a ver si está enfermo o no, el valor predictivo negativo. Pero si en la pregunta le dice que el paciente tiene la enfermedad o no la tiene la enfermedad o no la tiene y quiere ver su resultado, ahí más bien estamos frente a, si tiene la enfermedad, sensibilidad, si no la tiene, especificidad. Entonces aquí primero ven qué es lo que tiene el paciente. ¿Tiene un resultado positivo o tiene la enfermedad? Entonces aquí nos dicen que tiene un resultado positivo. Yo quiero ver que con ese resultado positivo que tiene el paciente, la probabilidad de que verdaderamente tenga la enfermedad. Estamos frente al valor predictivo positivo. Es la probabilidad de tener una enfermedad dado que tiene un resultado positivo. Es decir, aquí el paciente, su resultado es positivo. De estos resultados positivos, quiero ver si tiene la enfermedad. Ese sería la... En cambio, la sensibilidad es la probabilidad de tener una prueba positiva dado que está enfermo. O sea, el paciente tiene la enfermedad. Vamos a ver si en un paciente que tiene la enfermedad, su resultado es positivo. Entonces, ojo, ahí esto siempre viene y tienen que... Muy bien, la respuesta sería valor predictivo positivo. Pregunta también de ciencia y comunidad del área de estadística, salud y comunidad. El área de estadística, al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera nos lleva a cometer ¿qué tipo de error? Esto también es muy preguntado, tienen que irlo, vamos a ver. Entonces aquí en esta tablita nos ayuda. En la parte de acá nos dan, se debe colocar siempre la hipótesis nula. Una hipótesis nula es el estado real en la población, es que puede ser verdadera o puede ser falsa. O sea, eso, el estado real en la población puede ser verdadera. Y acá se hace que yo he hecho algunas medidas en la muestra para inferir. Entonces, que yo puedo o no rechazar la hipótesis nula o puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí me preguntan, ante una hipótesis nula verdadera, yo la rechazo. ¿Qué tipo de error? Entonces, si la hipótesis nula es verdadera y yo no la rechazo, es decir, he tomado la decisión correcta. Pero eso no me pregunta, ante una hipótesis nula, es decir, una hipótesis nula verdadera, eso es un estado real en la población, yo he rechazado esa hipótesis nula verdadera. Entonces estoy cometiendo un error tipo 1, no lo olviden, dado por el alfa. No lo olviden lo siguiente, si la hipótesis es falsa y yo la rechazo, entonces esa es una decisión correcta. Pero ¿qué pasa si la hipótesis es falsa en la población? ¿No? Ese estado es falso en la población, ese estado real en la población, esa hipótesis es falsa en la población y yo no la rechazo, quiere decir que estoy cometiendo un error tipo 2. Y un dato, chicos, que los errores son inversamente proporcionales, es decir, si yo quiero disminuir el error tipo 1, me va a aumentar el error tipo 2. Y al revés, si yo quiero disminuir el error tipo 2, voy a aumentar el error tipo 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ha sido pregunta en algún momento en un examen. ¿Qué tengo que hacer para disminuir los dos errores a la vez? Tengo que aumentar, incrementar el tamaño de la muestra. Eso en algún momento han preguntado, porque los dos tipos de errores son inversamente proporcionales. Pues aquí la respuesta sería alfa o error tipo histerocele, un genital. Entonces la distrofia genital, no olvidemos, es el desplazamiento de las vísceras pélvicas debido a alteraciones en las estructuras del soporte del piso pélvico. No olvidemos que tiene 7 estructuras anatómicas el soporte pélvico. Y ese soporte, soporte pélvico, ese piso pélvico, para efectos de anatomía se divide en 3 compartimientos. El compartimento anterior tiene que ver con lo que es uretra y vejiga, el compartimento apical o superior, lo que nos mide útero, el intestino, y el compartimento posterior que tiene que ver con el recto y perineo. A mí me están diciendo, no lo olviden, miren, uretra, vejiga, compartimento anterior, compartimento superior tiene que ver con útero, intestino, y el compartimento posterior que tiene que ver principalmente con el recto. Entonces, ¿qué músculos? ¿Qué ligamentos están comprometidos en el histórico? Entonces, el útero, no olvidemos, aquí están sus características, tiene ligamentos, 2 redondos, 2 ligamentos anchos, 2 uterosacros, 2 cardinales o también llamados de Monroe. En algún momento ha venido en preguntas de Enan Salud. Entonces, estos dos son los que le dan soporte principalmente.
tanto los úteros sacros y los cardinales. Por suerte la pregunta no ha venido los úteros sacros, porque algunos autores dan como los úteros sacros los más importantes, pero la mayoría coinciden que los ligamentos que le dan soporte y evitan el descenso, el desplazamiento del útero, son los de Manker. Acá nos da la figura. Entonces estos cardinales, ¿no?, son, para la mayoría de autores coinciden, son los que le dan mayor soporte para evitar el ístero, o sea, el desplazamiento del útero a través del canal vaginal, más que los úteros sacros. Con suerte le vino solo cardinales. Y si le vinieran las dos alternativas como una vez, tendrían que marcar de todas maneras los cardinales. Muy bien, pregunta del área de gastroenterología. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los llamados criterios de Ranson modificados para predecir un mal pronóstico en el semen de una pancreatitis aguda? Nos preguntan por los criterios de Ranson modificados, también llamados criterios de Glasgow. Muy bien, y aquí está. Entonces, Ranson es pronóstico, estante al ingreso, tiene sus criterios que ustedes deben conocer, y a las 48 horas que también tiene sus criterios que ustedes deben conocer. Entonces, estos Glasgow utilizó algunos criterios, la mayoría de criterios de Ranson, por eso llaman criterios de Ranson modificados. Y vamos a ver acá, ¿cuáles son esos criterios de Ranson modificados? ¿Le da mayor de 55? Sí, ahí está en la alternativa. Leucocitosis mayor de 15.000, sí. Glucosa mayor de 10, LDH mayor de 600, aspartato mayor de 100, urea mayor de 16, presión arterial de oxígeno menor de 60, calcio menor de 2 y albúmina menor de 3.2 gramos por decilitro. Pero en la alternativa, miren, tienen que saber ustedes por eso tanto los diferentes unidades. No me ha venido la glucosa en milimol por litro, sino me ha venido en miligramos por decilitro. Entonces, su equivalente es glucosa mayor de 80, de 180. Aquí el calcio no me ha venido en la respuesta miligramos no ha venido, perdón, en milimol por litro, sino me ha venido en miligramos por decilitro. Entonces tengo que saber también estas unidades. Entonces en las alternativas está la edad, sí, leucocitosis, sí, presión arterial de oxígeno, sí, menor de 60, y el calcio menor de 8, sí. Entonces vemos parte de los criterios de Ranson modificado de Glasgow es edad superior, sí, leucocitosis, sí, calcemia menor de 8, sí, presión arterial de oxígeno, sí, y la amilasa. Si no es cierto, la amilasa se utiliza para el diagnóstico, nos ayuda para el diagnóstico de pancreatitis, pero no es criterio pronóstico. Muy bien. Otra pregunta en el área de gastroenterología, aquí, ¿cuál de los siguientes indica pobre pronóstico en pancreatitis aguda? Igual, nos dan algunos, vamos a ver. Entonces, los factores de pronóstico de la pancreatitis aguda están los criterios de Ranson, tanto en el momento de ingreso como a las primeras 48 horas. No son los únicos. También está la puntuación de Apache, sobre todo mayor de 12, está el líquido peritoneal hemorrágico, la obesidad e indicadores esenciales de insuficiencia orgánica. El que nos dan es aquí uno de los criterios de Ranson a las 48 horas, que es la hipocalcemia. Entonces aquí miren, ¿cuál de los siguientes indica pobre pronóstico en pancreatitis? Nivel de calcio serio, ¿correcto? Aquí una proporción de baja de fiebre, no, es PAF, ¿no? Y en sí es más que todo la presión arterial de oxígeno menor de 60, no es aquí, es la fracción de edición entre la presión arterial, no. Entonces aquí la respuesta sería el nivel calcio sérico disminuido. Pregunta del área de neonatología, y con esta terminamos. Un lactante de 25 días de vida que en la última semana presenta episodios de llanto de predominio vespertino, con enrojecimiento facial y estiramiento de las piernas, que ceden tras unas horas con la expulsión de gases. Sospechamos de... Este es como decir un caso clínico, una pregunta de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Entonces nos da, es un lactante de 25 días que presenta episodios de llanto con estiramiento de piernas y que ceden a la expulsión de gases. Entonces con mucha probabilidad estamos frente a un cólico de gases o cólico de lactante. Pero esta pregunta nos sirve para ver las otras alternativas, que de hecho no tiene las características, el caso clínico no presenta características propias de estas otras patologías. Vamos a ver. Ojo aquí, miren, episodio de llanto de predominio vespertino, acá estiramiento de las piernas. ¿Y por qué le hago esta referencia? Porque acá hay una patología que cursa con
encogimiento de las piernas, más que estiramiento de las piernas. Entonces, ya les dije, estamos frente al cólico del lactante, cólico de gases, que es frecuente, miren, sobre todo en los primeros 4 meses de vida, 15-40%, que se caracteriza por episodios de llanto intenso y vigorosos al menos 3 horas al día. Entonces vamos a ver, ¿por qué no sería invaginación intestinal? O algunos datos adicionales. A venir en algún momento, más frecuente es la ileocólica, es decir, parte del ilio se introduce en el colon ascendente, es la más frecuente. ¿Y por qué no sería? Porque es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 6 años. Raro en menores de 3 meses. Es raro, acá dice neonato de 25 días. Y yo les he dicho, siempre en los casos clínicos le va a venir lo más frecuente o lo más grave. Entonces, es raro que sea en menores de 3 meses. Por lo tanto, desde ahí el dato epidemiológico, no. Su clínica cursa con crisis de llanto intermitente, pero encogimiento de miembros inferiores, no estiramiento, encogimiento. Con respecto a la eliminación de heces, puede ser normal al inicio, de ahí es en Grosela, en el ENAM del año pasado, el 2018, vino una pregunta así, con este tipo, y al último no llegar a evacuar. Característico del examen físico también le van a colocar la masa abdominal, que hasta en un 70% se palpa en hipocondrio derecho. En exámenes, en el edema diario hay el famoso signo del muelle enrollado, pero lo más característico es la ecografía abdominal que me hace el diagnóstico, y ahí encuentro la famosa lesión en diana o de lesión en Downo, o como vino en la pregunta del ENAM del año pasado, o imagen de pseudoriño. Entonces, nada de estas características que he mencionado. Alergia a proteína de la leche de la vaca. Es una forma de alergia alimentaria, más frecuente en los primeros meses de la vida. Correcto. Si bien es cierto, miren, se puede encontrar inclusive en niños con lactancia materna exclusiva, pero en un 0,5%. Entonces, como les digo, les vuelvo a repetir, en los casos clínicos lo más frecuente. Entonces, ¿puede haber alergia a proteína de la leche de la vaca? En lactancia materna sí puede haber, pero bajo. Correcto. Muy bien. Y la clínica pues cursa con problemas de tracto gastrointestinal, pie respiratorio. No hay ni un dato de estos en el caso clínico. Por lo tanto, tampoco hubiera respuesta. La hernia. Las hernias inguinales, ya sabemos que es la protrusión de una parte de tejido órgano a través de las paredes. Muy bien. Lo que ha venido en esta diapositiva es para hacerles recordar es esto: la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el niño o del conducto en la niña. Esto ha venido y tienen que saberlo, chicos, recordarlo. Otro es que la hernia inguinal es más frecuente en niños, 9 veces, es bastante. Entonces ahí ya tienen 2 posibles. Lo característico es que la hernia inguinal indirecta es la más frecuente. Ahí hay otra pregunta también. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente, siendo las probabilidades directas casi infrecuentes. Y la complicación más grave es la incarceración, hasta 1/3 casi es. Entonces, por ser la complicación más grave, la incarceración hasta 1/3, en este tipo de hernia es toda hernia inguinal en niños debe ser reparada quirúrgicamente al ser diagnosticada. Pero no nos dicen que hay un bulto que sobresale al llanto, nada de esas cosas, para que a mí me sugiere el caso clínico que estamos frente a una hernia. La hernia umbilical, lo característico es que está asociado, le van a poner a un neonato lactante con síndrome de Down o clínica de hipotiroidismo. Suelen ser indoloras y su incarceración es seccional. Por eso el tratamiento de estas hernias generalmente es observación, a diferencia de la... Y también había como alternativa otitis media aguda, que no tiene nada que ver en el caso clínico. Presencia de derrame en el oído medio ojo, de instalación brusca, menos de 48 horas, fiebre, el caso clínico no nos da, más signos o síntomas de inflamación, que puede darse otalgia o tirones de oreja en el lactante, irritabilidad o defusión como otorrea. Por lo tanto, no nos da eso. Aquí la respuesta sería cólico de lactante. Muy bien.